Buenas noches, alumnos. Bueno, vamos a iniciar con la semana número 20, tema el Renacimiento, y estamos en el Seminario de Historia Universal. Quien le habla es su profesor Carlos Fernando de Rimachi, y bueno, vamos a iniciar con las preguntas, ¿no? Nos dice así, la primera pregunta nos dice, el Renacimiento, movimiento de renovación cultural de las sociedades europeas entre los siglos XIV y siglos XV, tuvo como elemento común, ¿qué tuvo como elemento común? La inspiración de culturas grecorromanas, las características de la cultura medieval, la búsqueda de la plena libertad religiosa, el interés exclusivo por la ciencia y la técnica, la decadencia económica de las ciudades. ¿Ustedes cuál creen que es la respuesta? Sí, también puede ser, pero más que todo, el Renacimiento, como dice, es un movimiento, y te ya hice la pregunta, es un movimiento de renovación cultural. Entonces, exacto, es basado en la inspiración de la cultura grecorromana. Básicamente, el Renacimiento pues está basado en recuperar aquellos valores artísticos de la cultura de Grecia y de Roma, pues es grecorromana, ¿no? En donde también pues buscaban centrar la cultura en el ser humano, como ya les dije, en la clase pasada, lo que buscaba el humanismo era pues que el ser humano tenga un poco más de protagonismo y que la religión se deje de lado, ¿no? Frente a la cultura medieval. Ahora, asimismo, también hay que entender de que este renacimiento tuvo su origen en Italia y que se expandió a través de toda Europa. Muchos europeos en este periodo pues nacieron como los artistas, los hombres cultos, y que buscaban inspiraciones en ruinas y esculturas. Y justamente pues, ¿quién más que Grecia y Roma, ¿no? De ahí que viene el nombre, pues, ¿no? Del Renacimiento, ¿no? En esa época también destacaron, pues, la importancia de las decisiones gubernamentales y también se inició el pensamiento político moderno de Nicolás de Maquiavelo, ¿no? Entonces, aquí, como ven, la respuesta es la A. Ahora, sigamos con la segunda. Nos dice, en Europa en los siglos XV y XVI, se produjo una profunda transformación de la vida intelectual y cultural. Este periodo se conoce como, y lo acabo de decir, ajá, la D. Sí, porque básicamente nos dice que el Renacimiento es un movimiento cultural y que este surgió en Europa entre los siglos XV y XVI, ¿no? Supuestamente en los valores de una idea clásica después de la Edad Media, el cual pues la Edad Media, como ya sabemos, se sitúa entre la caída pues de el Imperio Romano entre los años 475 y el Imperio Bizantino en Constantinopla, ¿no? En el año 1453. Y este periodo pues es también llamado como los años oscuros, ¿no? O la Edad Oscura, ya que coincide con el periodo oscuro, ¿no? Porque hay una violencia, una falta de creencia en Dios y las demás cosas, ¿no? Entonces, se transforma, o la vida es, como se llama, más intelectual y más cultural en cuanto a que el ser humano, pues, empieza a descubrir nuevas cosas, ¿no? En esta época. Ahora,
Pregunta número 3. Nos dice, Leonardo da Vinci, en 1452 a 1519, es una figura destacada del Renacimiento por la gran diversidad de sus obras que abarcaron la pintura, la arquitectura, la ingeniería, la escultura y la cerámica. ¿Cuál creen que es la respuesta? Nos dice acá Leonardo da Vinci que es un polímata florentino, porque viene de Florencia, y también viene del Renacimiento italiano, y que a la vez pues, fue pintor, arquitecto, paleontólogo, artista, científico, escritor, escultor filosófico, y quien inventó pues varias cosas y le legó pues proyectos y diseños a Francisco Mels, quien era su pupilo, ¿no? De ahí, ¿cómo se llama? Trabaja y fueron pues creando nuevas esculturas y se puso al servicio de Francia por invitación de Francisco I, ¿no? Después fue descrito como un arquetipo y un símbolo del hombre del Renacimiento, puesto que lo nombraron como un genio universal, ¿no? Y que además también lo nombraron un filósofo humanista, ya que tenía una capacidad inventiva. Ahora, Leonardo da Vinci también es considerado uno de los más grandes pintores de todos los tiempos, como la Gioconda, la Última Cena y entre otras, ¿no? Y que también tuvo un gran sinnúmero de talentos y que la cual pues conocemos actualmente, que actualmente se distribuyen o que los utilizamos, ¿no? Y que vienen mayormente de lo que hizo en esta época Leonardo da Vinci, ¿no? También, como entre sus pinturas más famosas está la Gioconda, la Última Cena y el hombre de Vitruvio, ¿no? Ese hombre básicamente es para aquellas personas pues que creen en el chakra. Distorsionan, ¿no? Pero básicamente se dice que tienen pues el cuerpo 6 puntos de chakra y que son distribuidos, ¿no? Bueno, eso es para las personas que meditan, ¿no? Pero el hombre de Vitruvio tenía otra finalidad con eso, ¿no? Ahora, pregunta número 4. ¿Quién se puede considerar el iniciador de la idea de reformar a través de sus pensamientos? ¿Quién puede ser? Martín Lutero, Erasmo de Rotterdam, Tomás Moro, William Shakespeare. Nos dice aquí, quien es considerado es Martín Lutero, porque él es el fundador y también protestante católico alemán, que ingresa pues a la orden religiosa de los agustinos y en el convento católico que él se encontraba, estudió y se convirtió en un experto de la Biblia. Autores cristianos alegan de que él era de las personas en la cual creen que vivió en el Sacro Imperio Capital y que fue educado por los sajones, un Sacro Imperio Romano Germánico dirigido, ¿no?, por Otto I, y que a su vez pues
fue educado por papas, emperadores, y vieron pues, y ellos vieron cómo es que evolucionaba su fe espiritual y la supremacía temporales, ¿no? Sobre su forma de enseñanza hacia ellos. Ahora, Lutero enseña los orígenes de la Biblia y asimismo hace reestructuraciones en la Iglesia Cristiana Católica en Europa. La Iglesia Católica, pues, ante las reformas protestantes, es que hubo una contribución, por tanto, de Martín Lutero y la civilización occidental, dando a conocer en el ámbito religioso las tradiciones o las traducciones que Martín Lutero dio a la Biblia, ¿no? Una de las cuales, pues, a partir de ahí ya se empezaron a traducir a diferentes idiomas, pero el primero que fue traducido fue en la lengua alemana, y ya después se empezó a traducirse en los demás idiomas, ¿no? Entonces, o claro, hay que entender de que él fue asesinado por judíos y quemado, ¿no? Aquí. Bueno, pregunta número 5 nos dice, Martín Lutero fue el principal exponente de la Reforma Protestante. ¿Qué quería lograr a través de sus postulaciones? El cambio político de la Iglesia, el cambio económico de la Iglesia, el cambio religioso de la Iglesia, o el cambio religioso de la Iglesia, y de ahí se puede considerar una revolución. En la pregunta número 3, está al final, no te preocupes. Está ahí en la pregunta número 3, no me olvidé decirles. Es la pintura, la arquitectura, la ingeniería y la escultura. Que me están preguntando al interno. Acá está. La pintura, la arquitectura, la ingeniería y la escultura. Cerámicas no hacía Leonardo da Vinci. No era su especialidad. Acá. Acá lo que buscaba Martín Lutero era pues la pregunta número C, ¿no? En cambio, un cambio, mejor dicho, religioso de la iglesia, y de ahí que se pueda considerar una revolución religiosa. Se dice pues de que, como ya les comenté, Lutero era uno de los que transformó o dio grandes reformas en la iglesia, pero asimismo también consideraba que se debería cambiar el ámbito litúrgico en las iglesias. Esto, ¿qué quiero decir? Sino un cambio de dogma de las personas y las congregaciones. Asimismo, también lo que buscaba era de que se deje de lado ese conservismo o esa conservación de que Dios era la fuente de la supremacía total y que todos deberían hacerle caso, sino pues te caía castigos, ¿no? Él dio a conocer de que eso no era así, sino que si tú haces algo malo y sabes que eso es malo, pues vas a tener consecuencias. Que para los ojos de Dios eso es algo pues pecado, ¿no? Pecado mortal, pecado venial, original, ¿no? Entonces, de ahí que nace un poco más de desapego a los dogmas que habían planteado en esos tiempos los sacerdotes, ¿no? Ahora también Martín Lutero hace transformaciones graduales en la administración del bautismo y también creó un himno llamado El Castillo Fuerte en Nuestro Señor, la cual puede ser una reforma que era en alemán y una música sacra que era en latino, ¿no? Entonces acá la respuesta era un cambio religioso de la iglesia y de ahí que se pueda considerar una revolución religiosa. Acá, pregunta número 6. ¿Cuál es la principal idea del humanismo? Y el humanismo tiene mucha relación con el Renacimiento.
Creo que esto ya lo hemos explicado en la clase pasada. Bueno, hace 2 semanas. Claro, hace 2 semanas. Acá es la respuesta a la de una nueva concepción del mundo y del hombre. Como les dije, el humanismo se originó en Italia y que ésta se planteó, bueno, nació en las ciudades de Roma, Florencia y Venecia, ¿no? Con los poetas pensadores Dante da Gay, Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio, entre otras, ¿no? Entonces, fue a partir, pues, ¿no? De 1450, con la invención de la imprenta, y que el humanismo alcanzó su apogeo máximo debido a las difusiones masivas de sus ideales. El intelecto italiano que fue plasmado a través de Giovanni Pico de la Mirolanda, fue pues quien designó el término humanismo para designar un movimiento a favor y que este pues le diera más realce al hombre y dejara de lado pues no la religión. Pregunta número 7, nos dice: la literatura renacentista se caracteriza por la forma de expresar sentimientos que ocurrían en la vida cotidiana. Estos se aprecian en diferentes obras: antigua clásica, carácter religioso, novelas dramáticas, obras de carácter político. ¿Cuáles creen que es la respuesta? Creo que ya lo dije, ¿no? Hace un momento. Bien, bien. Bueno, sí, se han equivocado, pero me gusta que participen. Eso es lo bueno. En la literatura renacentista, lo que se caracteriza es la forma de expresar los sentimientos que ocurrían en la vida cotidiana. ¿Y cómo lo hacían? A través de novelas dramáticas. Su característica principal de esto eran los temas artísticos, culturales, los cuales pues hacían una difusión de ideas humanistas y que propiciaban una nueva concepción del hombre y del mundo, ¿no? ¿Por qué hacían estas novelas dramáticas las personas? Para reflejar el amor del hombre hacia las personas. Porque anteriormente, como hay que tenían en cuenta, pues, ¿no? De que la religión, ¿quién te daba amor? Dios. Dios era el que te daba amor. Ah, listo, solucionado, no había más. Pero a través de estas novelas dramáticas se va a dar a conocer el, ¿cómo dice? La perspectiva geométrica y el uso del cuerpo humano, ¿no? Al desnudo, por así decirlo, que representaban, pues, a través de obras artísticas y cómo este reflejaba su amor hacia las demás personas, ¿no? Eso es lo que quería explicar las novelas dramáticas. Ahora, pregunta número 8. Eh, ¿Cómo se puede caracterizar el Renacimiento? Y lo he dicho. Político, económico, cultural, religioso, ninguna de las anteriores. Exacto. Bene. El Renacimiento es un movimiento cultural y que fue, pues, abarca entre los siglos XIV y XVI, como les dije, y que tiene, pues, su nacimiento en Italia. De ahí ya se expandió a todo el continente. Su movimiento cultural hacía que se basaba en las culturas, como les dije, de Grecia y de Roma, y que habían, pues, abarcó a renovar valores filosóficos, estéticos, de las antigüedades clásicas. Asimismo, también se rescató o se rescataron escritos latinos y griegos y que fueron pues traducidos a las lenguas búlgaras para recuperar los valores plásticos y temáticos de las artes. Ahora, también en esta edad está asignado el poder eclesiástico, que controlaba o que era controlado pues por la política y la producción cultural, ¿no?
Entre sus principales características de este movimiento cultural es el descubrimiento de grandes innovaciones como la imprenta en los continentes y la naturaleza de los artistas, por el gran interés de la naturaleza y la perfección de representar cuerpos humanos. Ahora, pregunta número 9 nos dice, ¿en qué creyó el hombre renacentista? ¿Creyó en el mundo que volvía a nacer? ¿Creyó en el plantear interrogantes? ¿Creyó en el centro del universo? ¿Creyó terreno religioso? ¿Cuál creen que es aquí la respuesta? Acá nos dice que el hombre renacentista aspiraba a gozar una vida plena, ¿no? En el presente y que eh, quería gozar también de una libertad de razonamiento para poder buscar la verdad. Entonces se creía de que el conocimiento para ellos venía del centro del universo y que asimismo la naturaleza estaba pues conectado hacia el ser humano, ¿no? El hombre nos dice de que es libre y que éste tiene la facultad de decidir su conducta. No es como un animalito que pues, se guía por lo que le dicen, ¿no? No, el ser humano nos dice que es libre y él es libre también de decidir su conducta y de elegir el destino. Si es que haces malas cosas, obviamente que tu destino va a ser malo. Entonces, es una idea muy liberal, individual, pero también si se dan cuenta es algo un poco más de orden teleológico, como que se inclinan tanto en el orden teleológico y también un orden pues más liberal, ¿no? Lo cual va a conllevar a que esto pues tenga una notable connotación dentro del Renacimiento y de ahí que nace pues no el famoso antropocentrismo, la cual es la personalidad, ¿no? del ser humano y que este es individualista ante las situaciones, ¿no? Ya que lo que busca el renacimiento es renacer el espíritu de libertad del ser humano, ¿no? Y que éste se inserte en la naturaleza y en la historia. Entonces, eso es lo que básicamente buscaba. Y lo que no sucedía, ¿no? En el humanismo. Lo que en el humanismo, pues, el hombre era solamente alguien que no tenía mucha relevancia, ¿no? Y que así y no tenía mucha confianza en sí mismo porque eran pues intimidados por las diferentes situaciones que sucedían. Ahora también nos dicen de que el hombre no tiene una naturaleza fija y concreta y determinada, pero justamente es él quien debe seguir su propia suerte y cultivarla para poder emplearla, ¿no? Si ya sea para el bien o para el mal. Esto del renacimiento es algo así como algo utópico, porque tú quieres llegar a alcanzar a hacer algo, pero no básicamente, pues si haces buenas obras, vas a ser bueno, ¿no? Eso es algo que no tiene mucha lógica con respecto a lo que actualmente vivimos, ¿no? Cada uno forja su propia suerte, su propio destino. No dependes de que seas liberal o de que necesites tener un orden cultural, social, ¿no? Para que puedas trascender en la sociedad. Pero bueno, ese es el renacimiento. Pregunta número 10. Nos dice, dos problemas en la época del renacimiento. Y ya le he dicho, creo, a ver, ¿cuál creen que es? ¿Político, religioso? Religioso y creencias, creencias y político, político y gobierno. Creo que acá lo hacen por descarte. Uno de los problemas del Renacimiento fue religioso. Entonces descarten la C y la D. Ah,
Lo más lógico es político y religioso. Religioso, como les dije, era un sistema de creencias y la religión parece ser reprobable y absurda para reconocer una educación de pueblos, ¿no? Frente a esta religiosidad, pues existe el tema teológico y que busca encaminar y llegar a Dios. En este que se juzga el desarrollo histórico de la verdad en una realidad y querer renacer dentro de estas, ¿no? Y poder germinar en una verdad antigua. Principales problemas también está en lo político, ¿no? Lo cual se remonta en el siglo XVI, cuando tras terribles pandemias que sucedieron en ese tiempo, entre los países y las nuevas, los habitantes pues del Renacimiento vivieron con gran parte en sus años en una atmósfera que provenía de Europa a causa de la expansión o expulsión del continente, ¿no? El Renacimiento también se da en el hecho de que en lo político, por las crisis sociales y también por la inclusión de mercados extranjeros, ¿no? Que eran expulsados por los alemanes. Entonces, aquí es político y religioso. Pregunta número 11. Nos dice, ¿quién fundó la escuela de Sagres? Esta sería, ¿quién creen que fundó la escuela de Sagres? Cristóbal Colón, Juan Sebastián Elcano, los hermanos Pinzón, Vasco da Gama, Enrique el Navegante. ¿Quién creen que fue? Bueno, nos dice de que quien fundó la escuela de Sagres es Enrique el Navegante. Él, su objetivo o su necesidad era expandir su territorio para impulsar el comercio y llevarlo pues a una trascendencia superior, ¿no? Enrique Navegante se rodeó a través de la corte de eruditos, marinos y científicos, y que asimismo también contrató a diferentes personas de todo el mundo que estaban ligados a la navegación, y posteriormente pues hizo un llamado hacia las personas de diferentes países para poder pues fundar su escuela náutica de Sagres. Durante el reinado nos dice de que esta escuela fue difundida en el siglo XIX, al igual que la invención en su apodo, y que este habría instalado pues en Sagres, en la ciudad de Cabo, o bueno, en el Cabo de San Vicente, la cual estaba en el puerto de Lagos, y que conseguía el monopolio de la exploración de las costas africanas y las islas del Océano Atlántico. Más allá de instruir a personas en esta escuela náutica, también se construyeron astilleros, palacios, conservatorios astronómicos y demás cosas, ¿no? Y que asimismo también nos dicen de que se formó una corte de ciencias y navegaciones que fue dirigido justamente por Enrique el Navegante. Y todo esto pues ayudó a que se pueda hacer las exploraciones a diferentes costas africanas y de las islas del Océano Atlántico, ¿no? La foto de Enrique el Navegante. ¿Quién fue el primer marino europeo en alcanzar el sur de África? ¿Quién fue el primer marino? Es algo ilógico, pero no puede ser Enrique el Navegante, a pesar de que él fundó la escuela de Sagres y que también pues fue a costas africanas, pero no fue el primero en alcanzar el sur de África, fue otro. ¿Quién fue? Christopher Columbus, Bartolomé Díaz,
Vasco da Gama, todos los anteriores. ¿Quién creen que puede ser? A ver. Bien, 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 bien. Claro, Bartolomé Díaz. Él pues llega a Cabo de Buena Esperanza, como les expliqué ahí en el mapita hace 2 semanas, creo, en el mapita. Y fue el navegante portugués conocido por explorar Europa y también llegar al sur de África, ¿no? No solo también llegó al sur de África, sino también al Océano Índico y de ahí partió al Atlántico. Es uno de los grandes navegantes también. No solo fue Enrique el Navegante que tuvo relevancia, también fue Bartolomé Díaz, el primer navegante que se alejó de la costa del Atlántico Sur para poder llegar a África, ¿no? Y de ahí, pues, ya quien le continuó fue Vasco da Gama en la década de 1497 y 1499, la cual, pues, o el cual contribuyó con el descubrimiento de la ruta marítima de la India, ¿no? Pregunta número 13. ¿En qué ciudad italiana, mejor dicho, surgió el humanismo? Ujú. Creo que sí lo he dicho al comienzo de clases. Bueno, sí, sí, está bien. Mm, claro, el humanismo renacentista es un movimiento intelectual, filosófico y cultural, y que especialmente se originó en Italia, como les dije, pero ¿en qué ciudades? Porque dice, ¿en qué ciudad se situó? Especialmente en Florencia, y de ahí pues ya se esparció a Roma y a Venecia. Y entre sus precursores, como ya les dije, está pues Dante Alighieri, Francesco Petrarca, Giovanni Boccaccio, los cuales buscaban pues retomar un antiguo humanismo grecorromano, ¿no? Y mantener su hegemonía en buena parte, ¿no? Asimismo, también propugnaban una reforma, la cual era pues estos, en este humanismo renacentista, eh, buscaban dar la contra al luteranismo y también la contrarreforma católica, ¿no? A través, pues, hasta los finales del siglo XVIII, ¿no? Que fue la Ilustración y la Revolución Francesa, ¿no? Ahora, sus movimientos eran fundamentalmente ideológicos y que estaba basado, pues, o plasmado en la evolución de los humanismas florentianos. Entre sus representantes está eh, Giovanni Boccaccio, y que en la expresión de la humanidad, pues, sus estudios eran teológicos y eclesiásticos, ¿no? Mayormente se hablaban de inclinaciones intelectuales y que aparecen esos nuevos términos como la filantropía, teosincrasia, el antropocentrismo, la escolástica, entre otras, ¿no? Las cuales ayudaron a que el humanismo tenga un poco más de realce, ¿no? Pero ya después aparece el Renacimiento con nuevas ideas. Así es. Ahora, pregunta número 14. Nos dice, ¿qué culturas tomó como modelo el Renacimiento? Mesopotamia, Medici, Roma y Grecia, solo Grecia, ninguna de las anteriores. Creo que ya lo dije. A ver, si han estado atentos, me van a poder decir la respuesta. Sí, bien, muy bien. Es la C, Roma y Grecia. Como les dije,
Esto surgió, o bueno, el Renacimiento surgió en Italia y también en las ciudades de Florencia, Venecia, Milano, ¿no? Ahora, la cultura romana, grecorromana, tomó como modelo, o fue tomada como modelo a través del Renacimiento, ¿no? Las culturas clásicas, y que después fueron denominados en la Edad Media para poderse llamar las artes y las ciencias. Muy gran mayoría de artistas importantes fueron protegidos a través del Renacimiento italiano debido a los Medici, ¿no? Ahora, ¿qué artista pintó el Renacimiento de Venus? ¿Mm? Esta es pregunta. De hecho que sí, ¿no? Tuvo sí otras influencias culturales, como por ejemplo en Venecia, Milán, Florencia, que también habían culturas ahí, ¿no? Ahora, ¿qué artista fue quien pintó acá? Quien pintó el nacimiento de Venus fue Sandro Botticelli, también conocido como La Nascita di Venere, de Sandro Botticelli. Nos dice de que en pleno contexto histórico del Renacimiento, está todo dipinto del Corso, ¿no? De Gianni, o sea, nos dice que fue pintado entre los años 1482, 1485, 1485, y que fue pues también su pintor, o mejor dicho, su pupilo, eh, el italiano Tuscani, el cual pintaba en cuadros de tela. Ahora, el nacimiento de Venus, nos dice, o la Nascita di Venere, es sensible a la propio Renacimiento, porque se renovaba la representación de mitos de una antigüedad clásica, ¿no? En las cuales los renacentistas encontraban pues verdades escondidas sobre la naturaleza del humano. Esto significó una verdadera defensa al humanismo antropocéntrico frente al teocentrantismo del pasado, ¿no? Y aquí está, pues es una imagen, ¿no? Que refleja, ¿no? El humanismo y el antropocentrismo. Más que todo, pues, representaba eso, ¿no? Sandro Botticelli, ¿no? El nacimiento de Venus. Ahora, pregunta número 16. Nos dice: ¿quién construyó la cúpula de la Catedral de Florencia? Nos dice que Filippo Brunelleschi fundó la cúpula de Florencia, ¿no? O bueno, la Catedral de Florencia, que en sí se llamaba pues la cúpula de Santa María de Fiore, ¿no? Del Fiore, que es de la flor, conocido también como la cúpula del Duomo de Florencia. Esta estaba pues cubierta del crucero, y que asimismo era la cúpula más grande del mundo tras la caída del Imperio Romano. Y se consideró pues aquella que está a través del Renacimiento italiano, una de las esculturas y arquitecturas más hermosas, y que las construcciones fueron pues las más importantes, entre las más importantes de las edificaciones europeas, y que eran pues de una época romana, ¿no? Ahora, la cúpula tiene una forma apuntada y tiene 8 caras. Se imaginarán cuán grande es esta cúpula. Y verán de que esto también no solo cubría eh, los cielos, sino se decía de que esto hacía ver cómo era tan hermosa esta arquitectura,
que fue hecha por piedra blanca y que iluminaba todo el interior a través de la entrada de la luz por una linterna que está en el centro. Interesante, debe ser muy interesante esta escultura, o bueno, esta arquitectura, ¿no? Y bueno, eso es lo que básicamente es el Renacimiento. Sí, un repaso rápido. Nos dicen de que sus características esenciales del Renacimiento es el antropocentrismo, la revaloración de la cultura clásica, aparente abandono de la religiosidad y las nuevas cosmovisiones. Entre sus representantes italianos está, como ya les dije, Giovanni Boccaccio de Decameron, Francesco Petrarca y Nicolás de Maquiavelo. Después está Francia con Francisco de Rebais y Miguel de Montaigne. En Inglaterra está John Milton y William Shakespeare. En el contexto del Renacimiento, este se desarrolló en un poder económico de la burguesía y que también se expandió su expansión fue en las fronteras geográficas de Europa, ¿no? Y bueno, eso es todo. Les voy a pasar, acá están las claves de respuestas y les voy a pasar al chat el link de asistencia. Ya está. Ya pasé el link de asistencia. Pueden ir poniendo su asistencia y cualquier cosa me avisan si es que tienen alguna duda o algo. Bueno, hasta aquí. Muchas gracias, chicos.